En Enigma Divino, no solo recordamos historias antiguas, las revivimos, porque cada una sigue latiendo en el corazón de quien cree, espera y ama. La voz que despertó a Lázaro. Introducción: el sosiego antes de la tormenta. En el sereno pueblo de Betania, un hogar lleno de amor se encuentra envuelto en sombras, pues la muerte ha tocado su puerta. María y Marta, hermanas de Lázaro, aguardan en la confusión del dolor, escuchando las resonancias de una promesa que desafía la mortalidad. Quien transformó el agua en vino se acerca. En medio del luto, el susurro de lo divino promete la ruptura de las cadenas de la muerte, plantando semillas de esperanza. ¿Te has detenido a considerar el poder de una palabra? Una voz puede cambiar el destino, una llamada puede convocar lo imposible al alcance de lo humano. Comparte esta expectativa, escribe: sí, estoy preparado, si deseas presenciar un cambio que rompa las barreras de tu entendimiento. Capítulo 1. El mensajero del dolor. En una aurora bañada de un tono pálido, Betania yace en el tiempo, suspendida en un susurro de lamento. Las sombras se extienden bajo la mirada cansada de Marta y María, quienes esperan a la vera de los recuerdos. La vida, que alguna vez floreció en cada rincón de la casa, ahora parece eclipsada por el dolor. La ausencia de su amado hermano se siente como un vacío insaciable, un eco continuo que reverbera entre muros que nada pueden contener. En medio de este pesar, viene por los polvorientos caminos un mensajero, una figura que emerge como un interludio en la melodía del sufrimiento. Su paso es decidido, su misión clara. Al acercarse, su rostro se torna un reflejo del dolor compartido, y su presencia rompe el tenso silencio como el viento que sacude las copas de los olivos. En sus manos, el mensajero porta la fragilidad del momento, un mensaje que pesa en su voz, palabras que han atravesado la distancia como un río entre rocas. Señor, el que amas está enfermo. Es un soplo de socorro, un canto de urgencia que se eleva desde la profundidad de la humanidad desamparada hacia el vasto misterio del cielo. Con cada sílaba, la súplica implora el milagro, busca aferrarse al hilo invisible que conecta la tierra con lo divino. Y Jesús, receptor del mensaje, permanece en un silencio donde lo eterno y lo inmediato se encuentran. Sus ojos capturan la esencia de la angustia, su alma entra en comunión con aquel clamor. Sin embargo, es su calma la que responde, una paz que abraza y consuela a quienes le rodean. Con una voz que lleva el eco de la eternidad, declara a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Es una sentencia que trasciende el dolor presente, prometiendo que aún en la oscuridad más insondable, la luz encontrará su cauce. La reacción de los discípulos es un cuadro de perplejidad. Se observan entre ellos con ojos que reflejan tanto la reverencia como la confusión. ¿Cómo podrían estas palabras consolar cuando el agente del dolor ya ha librado su batalla? Sin embargo, la certeza en la voz de Jesús, su mirada fija en algún lugar más allá de lo visible, les envuelve en un manto de confianza, incluso cuando su percepción terrenal lucha por entenderlo. A medida que el mensajero retorna por el mismo camino, cargando ahora una esperanza renovada, las palabras de Jesús baten sus alas invisibles sobre Betania, resonando en la fibra misma del pueblo. Aunque el luto sigue su curso en la casa de Marta y María, la promesa de una gloria desconocida se encarna en cada latido de fe, en cada lágrima derramada con el deseo de reencuentro. Así, el relato comienza a entrelazarse entre corazones que viven y mueren por esta promesa, en una espera agónica que no es más que el preludio de un despertar. La historia teje sus hilos invisibles entre quienes aún no comprenden del todo, y en ese entramado de incertidumbre y esperanza, el amor divino sigue cosiendo el tapiz de lo imposible hecho posible. Este primer acto no es el final de una tragedia, sino el primer aliento de un milagro en ciernes, la semilla sembrada en un suelo regado con la devoción de almas desgarradas. En la orilla de la muerte, donde la sombra lanza su manto, se gesta el amanecer que habrá de surcar los cielos con la luminiscencia de lo eterno, la prueba tangible de que en el corazón de la oscuridad, aún late la luz. Capítulo 2. La espera en la penumbra. En el pausado transcurrir de los días, el polvo dorado del desierto de Judea envuelve Betania en un manto sepia. Las horas se desdibujan en una danza lenta, como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso para simpatizar con el luto de las hermanas. Con cada amanecer,
Marta y María se aproximan una vez más a la faz de la incertidumbre, buscando señales invisibles en el horizonte brumoso donde la tierra se encuentra con el cielo. A su lado, los ecos del llanto desgarrador se entrelazan con las oraciones murmuradas, un lenguaje sagrado que se deshace en la atmósfera quieta de su hogar. Marta, la mayor de las hermanas, se aferra a la esperanza con la determinación de un guerrero ante la batalla. Cada palabra pronunciada por Jesús resuena en su mente como un promisorio presagio. Esta enfermedad no es para muerte, ¿cómo no aferrarse a tal promesa? Sin embargo, cada día que pasa sin recibir noticias del Maestro, su corazón es asediado por sombras de duda que se insinúan en los rincones oscuros de su fe. Quizás aún está en camino, se dice a sí misma, mientras su mirada perenne se fija en el camino polvoriento que conduce a su puerta. Por otro lado, María, con la ternura de un alma reflexiva, se sume en la profundidad del dolor que solo quienes han amado profundamente pueden conocer. A menudo, se retira a un rincón de la casa, allí donde la luz del sol se cuela con suavidad a través de las rendijas de una ventana, permitiendo que sus lágrimas fluyan con la misma libertad de un río que se entrega al mar. Ella habla con Dios en susurros apenas audibles, sus palabras hilando esperanza y anhelo junto a una fe que, aunque abatida, se niega a quebrarse del todo. A medida que Betania languidece bajo el calor del día, el silencio se convierte en un acompañante constante. A ratos, el ligero crujir de las hojas o el arrullo lejano de un tórtola es lo único que rompe la quietud palpable. Los amigos y vecinos que han quedado, comparten un entendimiento tácito de que algo más que una muerte inhabitual pende sobre esta casa. El nombre de Jesús circula entre ellos, como un viento inquieto que busca un destino al que aferrarse. Durante las noches, las estrellas aparecen como vigilantes centelleantes sobre el valle de Judea, iluminando sutilmente un mundo ataviado en penumbras. En uno de esos momentos, Marta se escapa hacia la tranquilidad del patio, donde el aliento fresco de la noche acaricia su piel. Se sienta sobre la piedra fría, como tantas veces antes, y alza su mirada hacia el firmamento, buscando respuestas entre las constelaciones que han guiado a los hombres durante generaciones. Sus labios se mueven en un rezo silencioso mientras un destello fugaz cruza el oscuro lienzo del cielo. Lázaro estará bien. Todo estará bien, murmura, aferrándose a la certeza de que la oscuridad es más intensa justo antes del amanecer. Dentro de su corazón, una llama diminuta pero persistente les recuerda las hazañas del pasado, la transformación del agua en vino, el caminar sobre el mar, la sanación de innumerables enfermos con solo una palabra. Él vendrá, se repite, y en sus palabras se teje la valentía silenciosa de quien no se rinde. En la penumbra de su habitación, María se recuesta junto a la ventana, permitiendo que el aire fresco lo envuelva como una caricia reconfortante. Recuerda el día en que Jesús cenó con ellos, los momentos simples que compartieron, llenos de risas y preguntas que desbordaban de una curiosidad genuina. Esas memorias son el ancla que la mantiene a flote, un refugio donde el amor devoto hacia el Maestro se transforma en la promesa de un futuro en el que la muerte no tendrá la última palabra. El alba comienza a desplegar su paleta de colores tenues en el horizonte, tiritando en un suave resonar de vida renovada. La naturaleza despierta, respondiendo a un llamado más antiguo que el tiempo mismo. La espera se convierte en la fragua donde las fuerzas de Marta y María se templarán, un preludio del milagro que la fe aún no ha revelado. Y así, mientras las primeras luces del nuevo día doran la fachada de la casa, las hermanas, sostenidas por el amor y la fe indeleble en el poder de Jesús, se preparan para enfrentar lo desconocido, dispuestas a encontrar lo divino en un mañana que todavía está por amanecer. Cada latido es una canción silente, una oración osificada esperando resonar ante el próximo milagro que, en la penumbra, aún permanece invisiblemente gestándose. Capítulo 3. Una llegada divina. La bruma de la tarde se cernía sobre Betania como un velo que oculta lo inevitable. En el horizonte, el polvo del sendero se alzaba suavemente, anunciando la llegada de algo tan esperado que parecía haberse convertido en un mito entre aquellos que afligidos esperaban. La figura de Jesús, bañada por la luz tenue del sol que se escondía, avanzaba con un propósito que trascendía lo meramente mundano. Había en su andar un sentido indescriptible, una calma en medio de la tormenta, una certeza que parecía desafiar a la realidad misma. Las miradas de quienes le aguardaban, cargadas de esperanza, escepticismo y fe en igual medida, se posaron sobre él. María y Marta,
abatidas por la pena, encontraban en su figura un ancla para sus almas desgarradas. Natanael, un anciano del pueblo, observaba desde la sombra de una olivera, recordando las palabras antiguas de profetas cuyos ecos afirmaban que este instante estaba destinado a suceder. Era como si cada mirada, cada respiración contenida, formara un hilo invisible que tejía una conexión más allá del espacio y el tiempo. Fue Marta quien, rompiendo la inercia del instante, se lanzó hacia él, atraída por una fuerza incontrolable que dictaba que en él residía toda respuesta. Sus palabras, quebradas por la emoción, resonaron en el aire como un lamento y una súplica: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella, que siempre había sido la pragmática, ahora se convertía en el vaso de la fe, vaciando ante él su dolor y su esperanza. Jesús, mirando con una ternura que parecía envolver el universo, respondió sin vacilaciones: tu hermano resucitará. Hubo un murmullo alrededor, como si la tierra misma hubiera exhalado un aliento contenido, como si el mundo se hubiese hecho eco de esta promesa. Marta, buscando entender con su mente aquello que su corazón ya había abrazado, replicó con fe incipiente: sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Pero Jesús, erguido como un pilar de verdad eterna, la miró y pronunció palabras que resonarían a través de las eras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? En aquellos ojos que la miraban no había juicio, solo una invitación a penetrar en el misterio de lo que es vivir realmente. Marta, con una nueva luz en la mirada, proclamó con convicción: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha de venir al mundo. Mientras los demás se mantenían en respetuosa distancia, el intercambio entre Jesús y Marta era un puente tendido entre el desconsuelo y el milagro. El polvo que los rodeaba había cesado de levantarse, como si el mismo camino supiera que en aquel instante la eternidad tocaba la tierra. La llegada de Jesús a Betania no era simplemente un regreso físico, sino un signo de una verdad más profunda que estaba a punto de revelarse. Era el preludio de una canción que resonaría en cada corazón, una sinfonía de esperanza más allá de la muerte. Las sombras que rodeaban el lugar parecían disiparse, reemplazadas por una luz que no provenía del sol, sino de la certeza de lo que estaba por acontecer. Mientras Jesús avanzaba hacia la casa de Marta y María, cada paso era una declaración, un testimonio de que lo imposible estaba a punto de hacerse visible. Aquellos que le seguían, con respiración contenida y corazones en vilo, no sabían que estaban a punto de presenciar un encuentro entre la vida y la muerte que definiría sus existencias para siempre. Llamado a la acción, si esperas la resurrección en tu vida, comparte este mensaje con aquellos que necesitan ver la luz en la oscuridad. Suscríbete, compártelo y cuéntanos cómo la fe ha cambiado tu vida. Capítulo 4. El milagro en el olivar. La mañana en Betania había llegado cargada de una tibia luz que apenas lograba filtrarse entre las ramas centenarias del olivar que custodiaba la ladera. El aire temblaba con un leve murmullo, como si las hojas susurraran secretos milenarios entre sí. Allí, donde el tiempo parecía haber hecho una pausa, Jesús se encontraba con sus discípulos, mientras la gravedad del momento colgaba del aire. Con una tranquilidad que retumbaba como ronda de campanas en una aldea adormecida, sus pasos lo guiaron hasta la tumba de Lázaro. Las miradas de los presentes seguían cada uno de sus movimientos, atrapadas en el hilo invisible que tejen entre sus actos y las promesas divinas. Allí estaban Marta y María, sus rostros esculpidos por el dolor y la esperanza, como dos caras del mismo cincelado por su fe inquebrantable. Se acercaron al Maestro, sus pasos haciendo eco en la tierra callosa, tierra que ahora parecía respirar al compás de sus corazones agitados. En sus pupilas latía una pregunta sin palabras, y en sus labios el sello temeroso de una esperanza que se atrevía a desafiar la razón. La tumba descansaba a la sombra de un árbol espléndido y centenario que había visto generaciones pasar como hojas en su temporada. Una cueva apenas visible entre la roca, sellada por una piedra que clamaba ser movida. Jesús se detuvo ante ella, el silbido del viento se calmó, como testigo de lo que ocurriría a continuación. Con voz serena, pero inundada de una autoridad que trascendía lo humano, dijo: «Quitad la piedra». La orden cayó pesada entre los allí presentes, como un trueno en el cielo despejado. Marta, con timidez susurrante y temerosa de enfrentarse a lo que encontrarían más allá de aquel sepelio, murmuró: «Señor, ya hiede,
pues es de 4 días. Pero en el rostro de Jesús no había ni sombra de duda. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y así, con manos temblorosas pero resueltas, los hombres presentes comenzaron el arduo trabajo de desplazar la piedra, que culminó con un estruendoso rodar. El silencio se adueñó del instante, y un vacío expectante nació del umbral oscuro que era la puerta hacia la muerte. Jesús, mirando hacia el cielo con un brillo ardiente en sus ojos, alzó su voz como un eco que se extendía en toda la creación: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y entonces, sin más dilaciones, pronunció las palabras que cortaron el aire y ahogaron el palpitar histérico de los corazones: Lázaro, sal fuera. Era más que un mandato, era el rugir de una voluntad que no conocía barreras, una orden que penetraba las envolturas de silencio y descomposición, un canto de victoria entonado desde tiempos inmemoriales sobre la cuerda quebrada de la mortalidad. Hubo un segundo inmóvil donde todo el universo pareció congelarse. Los árboles detuvieron su danza de viento, las aves su canto, y hasta la misma luz parecía haberse suspendido en su trayecto celestial. Cada ojo se fijó en la negrura donde el sonido de pasos se hizo presente, una resonancia tenue, casi etérea, más real que cualquier sonido percibido antes. Allí, emergiendo desde el abismo como un náufrago del tiempo, una figura se desdoblaba de la oscuridad hacia el mundo de los vivos. Sus ropajes aún envolvían su cuerpo como banderas de una batalla ganada, pero su andar, aunque vacilante, estaba lleno de vida. Lázaro, el amigo amado, caminaba entre los brazos extendidos de la muerte hacia los del amor inconmensurable de su familia y su comunidad. El murmullo de una incredulidad maravillada recorrió la multitud como la primera brisa de una tormenta anunciada. Jesús, viendo el rostro de quienes allí estaban y el impacto de lo que acababan de presenciar, suavemente dijo: «Desatadle y dejadle ir». Las manos que lo ataban al destino de la muerte comenzaron a aflojar los nudos, liberándolo para avanzar sobre una tierra transformada ahora no solo por el milagro visible de su presencia, sino por la realidad palpable de que la vida había clavado su bandera en lo eterno más allá del velo. El amor de las hermanas no fue más que una chispa encendida por aquel que entendía el equilibrio divino entre el dolor y el júbilo, la muerte y la vida. Habían sostenido en fe lo que no habían podido ver, y ahora testimonios vivos reclamaban la verdad eterna que se alzaba ante sus ojos. Las lágrimas de María y Marta brotaron, no ya de tristeza, sino de gratitud y amor incontenible que empapaban su ser mientras abrazaban a su hermano, cálido y palpitante de vida. El milagro en el olivar no fue solo la restauración de un hombre, sino la renovación de todo corazón presente, testimonio fehaciente del poder que habita en la creencia y que se niega a sucumbir ante la lógica mundana. La multitud dispersa en el espacio pequeño del olivar, algunos cayeron de rodillas en reverencia, otros abrazaron a sus seres queridos, cada uno sintió la fuerza inagotable de una verdad hecha carne ante ellos. La historia del pueblo de Betania se rebosó de esperanza al reconocer que la eternidad había tocado su existencia con el suave pincel de lo divino, llamando a lo imposible a ser la materia misma de su vivir. Este es el relato de ese día, una historia que sigue contando como la voz del amor supremo puede hacer que incluso los muertos se levanten, una inspiración que llama al universo y a cada uno de nosotros a creer en lo que nuestros ojos aún no han visto. Capítulo 5. El retorno inesperado. El aire se tornó denso y expectante, como si el universo mismo contuviera el aliento, sosteniendo el mundo entre las líneas invisibles de lo finito y lo eterno. Del interior de aquella cueva oscura, donde solo la muerte hubiese debido reinar, un susurro de luz comenzó a manifestarse. Los ojos de todos los presentes se fijaron en la entrada de la tumba, donde una serie de sombras bailaban tímidamente. En ese instante cargado de misterio y maravilla, el suspenso estaba arraigado en cada corazón, pulsando al ritmo de una expectativa dulce y terrible. Jesús, el portador de la esperanza infinita, permanecía firme, sus ojos fijos en aquella simple cueva sellada por la roca. Sus palabras aún resonaban en el aire, como una melodía divina que desafía los confines del tiempo: Lázaro, sal fuera. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente. María y Marta, desgarradas por el duelo y al borde de un asombro místico, respiraban entrecortadamente, sus almas atrapadas entre la incredulidad y la esperanza más profunda.
la brisa suavemente removía las lágrimas de sus rostros, lágrimas que ahora hablaban de una fe que oscilaba entre lo posible y lo imposible. Lázaro, envuelto en ropas fúnebres, apareció en el umbral de aquel sepulcro oscuro y frío. Con movimientos lentos, como si cada paso fuera un himno a la victoria sobre la innegable realidad de la muerte, comenzó a caminar hacia la luz. Sus ojos, testigos del velo invisible que separa lo mortal de lo inmortal, reflejaban una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si la vida misma le hubiese susurrado secretos al oído. El murmuro de la multitud se elevaba, una sinfonía de voces que mezclaban el asombro con un temor reverente. Muchos caían de rodillas, otros alzaban sus manos al cielo, alabando al Creador que, una vez más, había revelado su poder más allá de lo que la mente humana podía concebir. En esta poderosa revelación, latía una verdad indeleble: la muerte había retrocedido ante la palabra viviente. Jesús, con una mirada que irradiaba ternura y solemnidad, observó al hombre recién levantado de entre las sombras, mientras sus labios musitaban un silencioso "gracias", un testimonio de su íntima unión con el Padre. Estiró una mano invitando a aquellos que rodeaban a Lázaro a liberarlo de las telas que aún lo ataban. «Desatadlo y dejadlo ir», dijo con una autoridad que conquistó corazones y encendió la esperanza. Marta, temblorosa y aún embargada por el milagro que sus ojos apenas lograban procesar, se lanzó hacia su hermano con un grito sofocado de alegría, derramando sobre él toda la fuerza de su amor y su gratitud. María, un paso detrás, se unió al abrazo que hablaba de un reencuentro más allá del físico, un encuentro de almas reconectadas por el dolor y ahora por el júbilo celestial. Cada momento contenía un suspiro del cielo manifestado en la tierra, resonando en los corazones de quienes habían sido testigos de lo imposible hecho posible. La muerte, la antigua enemiga, había perdido su aguijón y en su lugar, una victoria gloriosa había nacido, tejiendo un nuevo tapiz de fe bajo la mirada de aquel que es la resurrección y la vida. Con cada paso que Lázaro daba, la fresca brisa de Betania parecía bailar en sintonía con una vida renovada, una vida cuya existencia desafiaba cualquier entendimiento humano. Caminando entre los suyos, cada mirada, cada lágrima, cada susurro era una oración de gratitud dirigida al cielo que prodigaba milagros en el silencio. El relato de lo que había acontecido allí, en aquel rincón casi olvidado pero ahora sagrado, se difundió como agua viva, saciando la sed de fe de muchos. Por cada oída, la historia de Lázaro se entrelazaba con un anhelo profundo de esperanza y resurrección personal, sembrando en las almas un deseo de acercarse al manantial inagotable del amor divino. En el atardecer dorado de Betania, el eco de aquel milagro inefable encontraba su hogar en los corazones, como un susurro de eternidad que invitaba a todos a creer, a renacer y a caminar hacia la luz, recordándonos que la oscuridad nunca es el final cuando la voz que vence la muerte nos llama por nombre. Capítulo 6. El eco de un milagro. La brisa de la tarde acaricia las colinas de Betania, un suave murmullo que acompaña el asombro palpable en el aire. La multitud, reunida alrededor de la ahora abierta tumba, permanece incrédula y extasiada. Allí, entre las sombras alargadas del olivar, la figura de Lázaro de pie es un testamento irrefutable de lo imposible hecho realidad. Los murmullos en la multitud se elevan como una oración sostenida por el viento, entremezclando sorpresa, temor reverente y una alegría que apenas comienza a comprenderse. Mientras Lázaro avanza, liberado de las oscuras ataduras de la muerte, los ojos de los que lo rodean se encuentran con el misterio hecho carne. Sus balbuceos son un cántico evocador de esperanza renacida. Unos a otros se preguntan, compartiendo sonrisas y lágrimas, si esta verdad que ahora rebosa ante sus ojos es, en efecto, el despertar de una promesa escrita en las estrellas desde tiempos inmemoriales. Porque en el eco de este milagro, resonan las antiguas profecías de un Salvador que conquiste la muerte con un susurro lleno de autoridad. Jesús se mantiene a un lado, observando con una calma que pareciera abrazarlo todo. Una calma que dibuja un contraste celestial ante la emoción que sacude los corazones presentes. En sus ojos, reside la compasión de quien comprende profundamente los anhelos humanos, los quebrantos del alma, y la alegría indiscriminada de un reencuentro que trasciende lo material. Las palabras que alguna vez pronunciara, "Yo soy la resurrección y la vida", cobran más significado en este momento glorioso. Una declaración que ahora esculpe su verdad en las fibras de cuantos le escuchan. Marta y María, las hermanas consternadas que entregaron su fe en medio del duelo, derraman lágrimas de alivio.
En sus corazones, los pesares se pliegan ante la gratitud inmensa de ser testigos y destinatarias de un amor que cruza el umbral de lo impensable. Y así, el milagro se extiende como un río de luz, tocando a cada ser presente, como si la propia tierra susurrara de gozo. Los discípulos, testigos mudos de aquel momento, sienten sus corazones arder. En aquel acto definitivo, ellos perciben una revelación que les imbuye de un nuevo propósito. Para ellos, y para muchos, ya no existen muros insuperables ni noches perpetuas, el futuro ha sido alumbrado por la verdad caminante, la palabra misma que habita entre los hombres. Mientras el día comienza a declinar, y el sol reposa sobre las montañas circundantes, el murmullo unánime de la multitud se trasluce en su caminar disperso por las calles de Betania. Cada paso que dan comparte una historia, una chispa de fe encendida por el resurreccionado. Y así, la gente parte, llevando en sus labios y corazones la fragancia de lo eterno, una historia que descenderá como legado a sus hijos y a los hijos de sus hijos. El eco del milagro no se detiene, en lugar de eso, se afianza en el alma humana, como una llama que invita a seguir buscando, a seguir creyendo. Jesús sabe que su misión en la tierra aún tiene cauces por descubrir, y mientras observa el ir y venir del pueblo, sus labios esbozan una sonrisa serena. Su mensaje ha comenzado a resonar allí donde más se necesita, en el corazón temeroso, abatido, hambriento de propósito. El eco del milagro no solo habla de la victoria sobre la muerte, sino que también susurra del nuevo despertar en cada vida dispuesta a escuchar, de renacer en nueva esperanza, más allá de la desesperanza, en luz que destella eterna incluso en la noche más oscura. Porque ahora saben, con cada fibra de su ser, que en Cristo, la luna más pálida puede convertirse en el sol más radiante. Llamamiento a la acción. Si crees en los milagros de hoy y deseas que su eco llegue más lejos, comparte esta historia con otros. Comparte este mensaje de fe, donde la vida misma resurge sobre los confines de la muerte. Y si este relato tocó tu espíritu, siembra esperanza y maravilla, suscribiéndote para más historias que enriquecen el alma. Capítulo 7. El nacimiento de la fe renovada. En el manso resurgir del día, cuando las sombras aún susurran su despedida y el amanecer acaricia el horizonte con dedos dorados, Betania despierta a una existencia transformada. Las primeras luces rozan las colinas que rodean el pueblo y la brisa lleva consigo un aroma a tierra mojada, una promesa de renovación y esperanza. Aquí, donde la vida y la muerte han estado en un delicado equilibrio, algo sagrado ha ocurrido, y su eco resuena en cada corazón, en cada mirada. Las voces del milagro se han esparcido más rápido que el vuelo de las aves al despuntar el alba. El regreso de Lázaro de las frías manos de la muerte ha trascendido las barreras del entendimiento, rompiendo las cadenas de la desesperanza que habían acorralado las almas de quienes lo amaban. Ahora, las calles de Betania bullen con una actividad anhelante, fervorosa, pues el soplo divino ha encendido una llama inextinguible en los corazones de todos aquellos que presenciaron la obra de Dios. Marta y María, antes sombras de sí mismas consumidas por el dolor, resplandecen con un fervor nuevo, una fe sólida como la roca gracias a la gracia que han experimentado de primera mano. Sentadas a los pies del Maestro, con ojos iluminados por la comprensión y el corazón henchido de gratitud, contemplan a Jesús no solo como su amigo y Salvador, sino como la encarnación misma del amor eterno y perfecto. El amor que desafía al vacío y convierte la aflicción en un manto de alegría celestial. El aliento del pueblo entero se une en una oración muda, un canto espiritual que danza en los corazones entonando un himno a la fe inquebrantable. Los cielos parecen sonreír al contemplar la renovación de almas que ahora comprenden la magnitud de la promesa divina, que el poder de la vida eterna no es una fantasía distante, sino una verdad palpitante que late en cada viña, en cada gota de lluvia, en cada latido de vida renovado por la palabra sagrada. En las semanas siguientes, el milagro de Lázaro se convierte en más que un cuento, se transforma en un símbolo, una piedra angular. Las casas, antes arrullos de tristeza, ahora vibran con conversaciones plenas de esperanza. Los labios que balbucean relatos de fe alimentan la tierra, una tierra que a su vez devuelve frutos de convicción y comunidad. Los forasteros llegan desde tribus lejanas, atraídos por el murmullo de lo divino, por el deseo ardiente de un encuentro con el mismo poder que resucitó lo imposible. La figura de Jesús, sencillo y humilde, es el centro de un remolino de fe que se despliega hacia un mundo hambriento. Sus palabras acarician el espíritu tan gentilmente como la brisa al rozar las hojas.
cada parábola, cada enseñanza pronunciada por los labios del Maestro se convierte en un manantial del que brota sabiduría eterna, una guía para quienes se aventuran en el complicado sendero de la vida sin temor ni vacilación. La transformación que ocurre en Betania es más que un renacer de fe, es una comunión de almas que han trascendido el tiempo y el espacio, que han sido testigos de una verdad pura y eterna. Las almas sedientas que se acercan a beber de este manantial sagrado descubren que no están solos, y que el amor del Creador se manifiesta de maneras poderosas, de formas inesperadas y misteriosas. Marta y María, una vez atrapadas en un torbellino de tristeza, ahora caminan firmes y seguras, inspiradas por la certeza de que el amor que han experimentado las guiará siempre, incluso en las sombras más oscuras. Su testimonio, forjado en el crisol del dolor más profundo, resuena como un eco que llena el valle de Betania. Ellas, que vieron a su hermano volver a la vida, ahora ven cómo la vida misma se transforma en un reflejo del más grande amor, un preludio de la promesa eterna que aguarda a cada alma dispuesta a aceptar el inefable don de la fe. Y así, en este pequeño rincón del mundo, donde la tierra respira y murmura secretos ancestrales, nace una fe renovada. Una fe comparable al rocío del amanecer, que impregna cada hoja y flor, que renueva el espíritu y revigoriza el alma. La voz que despertó a Lázaro sigue resonando en los corazones como un himno de vida que nunca se extinguirá. Un recordatorio del amor divino que se extiende más allá de las barreras, que atraviesa el umbral de lo mortal, sembrando esperanza y luz en los corazones de quienes están dispuestos a escuchar. Llamado a la acción, si esta historia tocó tu alma, suscríbete para recibir más relatos que alimentan el espíritu. Comparte el mensaje y deja tus pensamientos abajo. Epílogo, el viento de la promesa. En la tranquila paz de Betania, después de la tormenta de emociones y milagros, la brisa matutina acaricia suavemente los rostros de aquellos que han presenciado lo imposible. El sol se alza con un brillo especial, como si la misma creación se hubiera unido en júbilo por lo ocurrido, y en cada rincón del pequeño pueblo, el poder divino se siente vibrante, palpable en el aire. Los habitantes, en su cotidianidad transformada, reviven la escena una y otra vez. Lázaro caminando de nuevo entre ellos, cada paso suyo un símbolo de la victoria sobre la temida muerte, una figura que ahora encarna no solo una segunda oportunidad de vida, sino un recordatorio viviente de que lo eterno puede tocar lo mortal. Marta y María, hermanas marcadas con la bendición de lo milagroso, encuentran un nuevo propósito en sus corazones. La tristeza que había oscurecido sus almas se disuelve dejándolas abiertas, como flores que inclinan sus corolas hacia el cielo después de la curva de la noche. Saben que más allá de la resurrección de su hermano, han despertado a una dimensión de fe que trasciende lo visible. Jesús, el epítome de la promesa cumplida, ha dejado una marca indeleble en el tejido de su realidad. Su presencia en Betania ha sido la tiza que dibuja un sendero hacia algo mucho más grande, hacia una certeza que resuena en los corazones de todos, la promesa eterna de vida en él. Lázaro ya no es solo el hermano restaurado, sino un vínculo resonante con la verdad infinita que conecta el cielo y la tierra. El eco de su voz, mandando a Lázaro a salir de su tumba, todavía vibra en el aire, un eco que transporta promesas de liberación para futuras generaciones. Las palabras de Jesús, bañadas en luz eterna, son una revelación que se despliega con cada nuevo amanecer, una invitación constante para que todos los corazones dispuestos crean y acepten la transformación que trae su amor. Con el tiempo, la historia de aquel día en Betania se cuenta y reencuentra a todas partes, propagándose como el aroma del incienso sagrado, tocando las vidas de quienes buscan un camino de fe verdadera. Los relatos de testigos oculares, con sus ojos brillantes y corazones fervorosos, alimentan el espíritu de la comunidad, desafían las dudas y cimentan una esperanza profunda en cada persona que escucha. Así, en esta sucesión de eventos que parecen extenderse como el tejido de majestuosos tapices celestiales, encontramos el cumplimiento de lo que fue prometido. Una visión que va más allá del simple resurgimiento de la carne, abriendo un sendero luminoso que invita a cada alma a caminar hacia su verdad. La muerte, ya sin su aguijón amargo, se convierte en el umbral hacia lo eterno. Y los que tocan sus puertas saben, profundamente en su espíritu, que hay una luz que siempre brillará a través de la oscuridad. Jesús, el Maestro, ha dejado su marca inconfundible en Betania, y su legado es una canción que reverbera en la eternidad. Sí, en la pacífica quietud de Betania, un viento sigue soplando, un viento de la promesa eterna.
Invita a todos nosotros a ser parte de algo más grande, a creer en milagros visibles y ocultos, y a vivir con una esperanza renovada, guiados siempre por la voz amorosa de aquel que conoce nuestros nombres. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete para recibir más relatos que alimentan el espíritu. Comparte el mensaje y deja tus pensamientos abajo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.